El régimen del sistema financiero es un régimen que se encuentra regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta del artículo 59 al 71. Este se encarga de regular las instituciones del sistema financiero. Eh, este se encarga de establecer las normas para el cálculo y la retención y el entrego de los impuestos, también como las deducciones que son permitidas y las reservas que deben constituir las entidades para que puedan garantizar sus operaciones. Esto regula la forma en que estas instituciones deben tributar por los ingresos derivados de los intereses que éstas perciben y las ganancias por la enajenación de bienes los y por otros pagos financieros. Quienes pueden tributar bajo este régimen, pues pueden tributar las instituciones de créditos, que son aquellas que operan en el sector bancario, facilitando los servicios de crédito, inversión y otros productos financieros, y las instituciones de seguros, que son compañías que ofrecen seguros eh, que ofrecen tanto de vida como generales, y las instituciones de fianzas, los almacenes de generales de depósitos, sociedades de inversión, que son los fondos de inversión que gestionan los recursos de los inversionistas para generar rendimientos, las uniones de crédito, que son las asociaciones financieras que brindan crédito a los miembros. En su mayoría son empresas pequeñas y medianas, y los establecimientos en el extranjero, que son las entidades mexicanas que operan afuera del país pero que siguen generando ingresos por intereses provenientes de inversiones o préstamos de México. El régimen no solo es aplicable a las instituciones que operan en el país, sino también a las que operan en el extranjero bajo las condiciones que mencioné anteriormente, y con pago de impuestos específicos sobre los ingresos generados en el territorio nacional. Para el cálculo del para el cálculo entero del impuesto de este régimen, se calcula sobre los ingresos generados por los intereses derivados de las actividades de las instituciones financieras, como los préstamos otorgados a las inversiones realizadas. Este régimen establece que se debe calcular en una tasa del 4.9% para los ingresos por intereses de los establecimientos que estén en el extranjero, pero que persigan pagos por parte de los residentes de nuestro país, y el entero del impuesto se realiza a través de un proceso de la retención. Estas personas o entidades que realicen los pagos de los intereses del impuesto correspondiente deberán retener una parte del impuesto correspondiente y entregarlo ante el SAT, y este pago se debe realizar a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el pago del interés, y se debe expedir un comprobante fiscal que detalle tanto el monto de los intereses como el impuesto que ha sido retenido. Las excepciones que existen en la retención: en ciertos casos en los que no se efectúa retención de impuestos, son los que incluyen pagos a entidades públicas, fondos de pensiones, partidos políticos, organizaciones que reciben donativos deducibles y otras entidades que tengan exenciones fiscales. Y también se especifica excepciones para los pagos entre instituciones financieras de este mismo sistema. Las principales obligaciones fiscales del régimen son la retención y el entero del impuesto, declaración informativa, información sobre depósito en efectivo, constancia de intereses pagados y la conservación de registros. Estas deben realizar la retención del impuesto correspondiente por los pagos que estos realicen,
especialmente en los pagos de los intereses, y deberán presentarlo ante el SAT en los plazos que están establecidos. La declaración informativa: las instituciones deben presentar anualmente la declaración ante el SAT detallando los pagos que se realizaron a los contribuyentes, los pagos realizados a contribuyentes y la tasa de interés aplicada a los montos de impuestos retenidos. Esta declaración deberá ser entregada más tardar el día 15 de febrero del siguiente mes. Y la información sobre los depósitos en efectivo. Las instituciones también tienen la obligación de informar sobre los depósitos en efectivos realizados a sus clientes. Por sus clientes, si este monto que está acumulado en las cuentas del mismo contribuyente supera los 15,000 pesos, esto deben de reportarlo ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y deben conservar los registros, la documentación relacionados con las retenciones y los pagos relacionados, así también como los comprobantes fiscales por el periodo que está estipulado en el Código Fiscal de la Federación. Estos tienen ciertas facilidades fiscales que les facilitan el cumplimiento de las obligaciones. Las deducciones de las instituciones pueden deducir las reservas que constituyan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estas incluyen las reservas de contingencia, los riesgos catastróficos y otras relacionadas con sus operaciones, siempre y cuando éstas se constituyan bajo las disposiciones emitidas por las autoridades regulatorias, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las instituciones tienen la opción de poder acreditar las retenciones realizadas en el pago de impuestos contra el impuesto sobre la renta que tengan a cargo. Esto significa que estas pueden restar la cantidad retenida de los impuestos que deban pagar en su declaración anual, siempre y cuando éstas cuenten con la constancia de retención. Las exenciones: en estos casos no se retiene el impuesto, como en algunos pagos realizados a entidades públicas o los fondos de pensiones. Estas exenciones les ayudan a simplificar el proceso para ciertos contribuyentes y les permiten un tratamiento fiscal preferente para estas entidades. También se establece que los intereses grabados deberán ser acumulados a los demás ingresos de la institución, y el impuesto pagado no podrá restarse del resultado fiscal al calcular el impuesto anual. Si la persona que paga los intereses cubre por cuenta del establecimiento del impuesto que corresponde, el monto se considera parte de los intereses. Y no se causa el impuesto cuando los intereses percibidos por los establecimientos en el extranjero estarían exentos si fueran pagados directamente a un residente en el extranjero. ¿Cuáles son los ingresos que pueden acumular las instituciones de crédito? Los ingresos que se deriven de los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el momento en que los perciban en efectivo o en bienes, y en el monto efectivamente percibido una vez efectuadas las disminuciones previstas en dichos convenios. En cuanto a las reservas, las instituciones de seguros pueden deducir las reservas de riesgos en curso relacionadas con obligaciones pendientes por los siniestros y vencimientos, así como las reservas de riesgos catastróficos, siempre y cuando estas constituyan conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y pueden deducir reservas matemáticas especiales que estén vinculadas a los seguros de pensiones, siempre que las liberaciones de estas reservas se destinen al Fondo Especial de Seguros de Pensiones, donde participa el gobierno federal como fideicomiso. Asimismo, estas son deducibles los
dividendos o los intereses que sean pagados o compensen a los asegurados como ajustes de primas conforme a las pólizas respectivas. Y cuando al final de un ejercicio estas reservas disminuyan en comparación con el ejercicio anterior, la diferencia de estas se acumulará como el ingreso en el ejercicio en que ocurre la disminución, excluyendo las liberaciones destinadas al Fondo Especial de Seguros de Pensiones mencionado ya anteriormente.